gatti, que son unos microorganismos saprófitos en la naturaleza. Un poquito de micología y ecología. Criptococo comprende como tal 19 tipos de especies que se caracterizan por ser levaduras encapsuladas. Cryptococcus neoformans cigati va a ser la infección principal en humanos, aunque se ha descrito pues infecciones por otro tipo de criptococos en humanos, no es lo más frecuente. Tienen un tamaño aproximadamente de 5 a 10 micras, tienen unas características que son ureasa positiva a diferencia de cándida, que más adelante voy a mostrar para qué le sirve, y la casa, que es una de las enzimas que permite hacer el diagnóstico microbiológico al marcar y al convertir ciertos componentes en melanina cuando se hacen pruebas de laboratorio. Generalmente Cryptococcus gatti es más frecuente en pacientes inmunocompetentes, entre comillas, y Cryptococcus neoformans más en pacientes inmunosuprimidos. Crecen rápidamente en las muestras de 48 a 72 horas, aparecen como colonias blanquecinas o cremosas y suelen aparecer fácilmente en diferentes métodos de cultivo. De hecho, es frecuente encontrarlo positivo en hemocultivos. Cryptococcus neoformans está clásicamente tiene una buena asociación con el guano de las aves y también se encuentra en material de descomposición vegetal, mientras Cryptococcus gatti se ha visto que tiene mayor asociación a diferentes especies de eucalipto. Un poquito de epidemiología. Tenemos que la epidemiología realmente ha sido variable en el tiempo, esto dependiendo también de cómo se ha comportado la infección de VIH. En ese orden de ideas teníamos que la epidemiología antes de la pandemia de VIH tenía una prevalencia de alrededor de 0.8 casos por millón de personas, pero en la década del 90, con la epidemia del VIH, esa prevalencia aumentó considerablemente. Después, con la profilaxis con fluconazol para los pacientes VIH, para profilaxis de cándida, esa prevalencia nuevamente disminuyó un poco porque también se hacía algo de profilaxis a criptococo. Es frecuente encontrar la antigenemia positiva en pacientes VIH, sobre todo, como les mencioné, en etapas más avanzadas y sobre todo cuando son recuentos de CD4 menores de 100. Se puede presentar hasta en un 6.5% tener una antigenemia positiva para criptococo. Diferentes estudios también, algo importante a resaltar es que hasta en un 20% de personas en algunos estudios de Estados Unidos encontraron que criptococo se podía presentar en personas no VIH y que no tenían ningún otro tipo de enfermedad subyacente o factor de riesgo. Y hay otro tipo de cortes, por ejemplo, unas asiáticas, que mostraban que esta incidencia era un poco más frecuente y se podía presentar hasta en un 75-80%. Esto es importante porque la infección por criptococo en pacientes no VIH, hay algunos estudios que han reportado incluso mayor mortalidad comparado con los pacientes con VIH, como por ejemplo en esta gráfica, en este estudio de Taiwán, en donde evaluaron pues diferentes, cómo era el comportamiento de criptococo y veían que, por ejemplo, los pacientes con VIH se presentaban mayor diseminación de criptococosis al sistema nervioso central, pero también se podía presentar en pacientes trasplantados de órganos y con algún otro tipo de inmunosupresión, siendo más frecuente el compromiso pulmonar en los pacientes no VIH. Cryptococcus neoformans va a ser el patógeno principal, se va a presentar 8 o 9 veces más frecuentemente que Cryptococcus gatti. Esta es como la epidemiología global y la incidencia pues estimada. Se estima pues que en América del Sur, incluyendo pues Colombia, se pueden presentar hasta de 10.000 a 20.000 casos, lo cual es también importante para nuestra población. En cuanto a la mortalidad, hay descrita una mortalidad global entre el 15 al 20%, sobre todo en los pacientes VIH con SIDA. Sin embargo, esto también varía dependiendo de dónde se realice el estudio. En sitios de medianos y bajos recursos, por ejemplo, en algunos estudios africanos se reportaban mortalidades de hasta el 50%.
y la mortalidad va a estar dada principalmente en las 12 primeras semanas después del diagnóstico y de haber iniciado el tratamiento, por las diferentes complicaciones que se pueden presentar con esto. La mortalidad en los pacientes no VIH, como les mencioné ahorita, se ha visto pues que también es incluso un poco más alta en los pacientes no VIH. Por ejemplo, en este estudio se comparó los pacientes con criptococosis meningia, VIH y no VIH, y se veía que los pacientes que no tenían VIH tenían una mayor mortalidad, y eso podía ser en parte porque era el diagnóstico un poco más tardío o se encontraba la enfermedad más avanzada en estos estadios, a pesar de que, por ejemplo, en este estudio de los 19 pacientes VIH que encontraron eran jóvenes y todos estaban en etapas avanzadas. Sin embargo, los otros pacientes no VIH tenían muchas comorbilidades, eran más ancianos, entonces estos son factores que también implican y afectan en la mortalidad de estos pacientes. Y hablando de la mortalidad, ¿cuáles van a ser los mayores o los factores de riesgo o quiénes van a presentarse con mayor riesgo de mortalidad? Van a ser aquellos que tengan una presión intracraneana persistentemente elevada, que vamos a hablar más adelante, que es una de las complicaciones que más atención tiene que tener en el manejo de esta enfermedad, cuando hay una escasa celularidad en el líquido cefalorraquídeo, y esto también podría hablar del grado de inmunosupresión que tenga el paciente, una edad avanzada, un bajo recuento de CD4, que tenga una infección diseminada, que tenga hallazgos en neuroimagen anormales, un bajo peso, anemia, que de entrada se presente con alteración del estado de conciencia y también que tenga una carga fúngica y una tasa de depuración del microorganismo lenta en el líquido cefalorraquídeo. Estos son factores de riesgo que se han descrito para adquirir pues, la infección. Como les mencioné, principalmente va a estar dada la infección por VIH, uno de los principales factores de riesgo. Sin embargo, hay otro tipo de enfermedades y factores de riesgo que se han descrito, por ejemplo, trastornos linfoproliferativos, pacientes con enfermedades autoinmunes como el lupus eritematoso sistémico, inmunosuprimidos, incluyendo pues, la terapia con anticuerpos monoclonales, pacientes con diabetes, diálisis peritoneal, cirrosis o trasplante de órganos también van a estar con mayor riesgo de padecer de esta infección. También se ha visto que en pacientes con EPOC, criptococo ha podido colonizar el tejido endobronquial y en aquellos pacientes en los que no se encuentra ningún otro factor de riesgo, se ha visto o se presume que pueden tener algún grado de predisposición genética, por ejemplo, diferentes polimorfismos en genes de inmunoglobulinas o en el gen de la proteína de unión amanosa, que es una proteína que ayuda al complemento, que ayuda a reconocer propiedades de los microorganismos, pues de la pared celular de los microorganismos, y ayuda al complemento a unirse y a mejorar la fagocitosis y la opsonización de estos patógenos y con esto montar la respuesta inmune. En cuanto a la fisiopatología, tenemos que, hablando un poquito de los factores de virulencia de criptococo, uno de los principales va a ser la cápsula de polisacárido, y es porque le confiere varias ventajas. Entre ellas, evita la fagocitosis, también evita la secreción de citoquinas y la quimiotaxis. Una vez fagocitado también lo protege de esa opsonización y del estrés oxidativo, y también es uno de los factores que genera más inflamación pues, a nivel del hospedero. También esta pared celular y la cápsula, también en la pared celular contiene chitina, que es una proteína que le confiere una ventaja al entorno, y por ejemplo hablando principalmente de Nonformans y de Gatti, que son dos levaduras que van a tener la capacidad de replicación a temperaturas de 37 grados, por ejemplo, a diferencia de otros criptococos, y es por eso que no son tan frecuentes en humanos, van a tener altas cargas pues, de chitina. Cuando se ha visto que esta proteína es baja, la virulencia del patógeno disminuye. También van a tener otras enzimas como ureasa, fosfolipasa y melanina. Esta última
Importante también porque le confiere a la pared celular resistencia, lo protege contra los radicales de oxígeno y el estrés oxidativo y pues con eso aumenta su virulencia. ¿Cómo ingresa al organismo? Principalmente es por la inhalación de levaduras o baciliosporas a los pulmones y ahí se va a montar una respuesta inmune local. Inicialmente va a ser reclutados pues los macrófagos alveolares y los neutrófilos circulantes van a ser los primeros que van a reconocer el microorganismo, van a fagocitarlo y presentarlo en los ganglios linfáticos y a su vez se van a liberar diferentes tipos de citoquinas. Aquí lo más importante y en la fisiopatología de criptococo va a ser la activación de los CD4 de las células CD4 porque estos van a liberar interferón gamma y factor de necrosis tumoral, que lo que va a hacer es que va a potenciar las propiedades de fagocitosis de la respuesta inmune y con esto puede tomar 3 vías la infección. Principalmente en un paciente inmunocompetente puede generar como tal la depuración de criptococo, es decir, que salga que el microorganismo sea eliminado completamente, que se logre hacer una contención con la formación de granulomas y en un paciente inmunosuprimido que no logre completar o montar una adecuada respuesta inmune, pues que haya una diseminación como veremos más adelante. En caso de que se forme un granuloma, va a pasar algo y es que cuando hay un estado de inmunosupresión, por ejemplo, un paciente con VIH que comience a caer su CD4, va a poder darse una activación de esta enfermedad y criptococo va a poder diseminarse. O, por ejemplo, pacientes con malignidades o terapias inmunosupresivas. Y una vez se disemina, tiene predilección por el sistema nervioso central a través de vía hematógena, donde puede pasar la barrera hematoencefálica, ya sea por parasitosis, por sus factores de virulencia, puede romper los enlaces entre las células y hacer el paso por ahí, transitosis o un mecanismo que se llama caballo de Troya, en donde el microorganismo atraviesa la barrera dentro de un macrófago y una vez esté en el sistema nervioso central comienza pues a replicarse. Va a pasar algo similar, pues en el sistema nervioso central se va a montar una respuesta inmune, reclutamiento celular, una secreción de citoquinas, quimioquinas, va a tener mayor respuesta celular, pero acá lo más importante y lo que les mencioné es la activación de los linfocitos CD4 para la liberación de interferón gamma y factor de necrosis tumoral. Entonces, en resumen, en cuanto a la fisiopatología, se requiere pues de estos 3 factores: un estado inmune, la virulencia de la cepa del microorganismo y el tamaño del inóculo, y la infección puede tomar 3 caminos: proliferación y diseminación en pacientes inmunosuprimidos, la eliminación del hongo en aquel que logre montar una muy buena respuesta inmune, o la contención en un complejo ganglionar, y esta a su vez puede mantenerse así toda la vida o en casos de inmunosupresión reactivar la infección. En cuanto a las manifestaciones clínicas, criptococo puede generar muchas manifestaciones clínicas porque puede infectar diferentes órganos. Los principales siempre van a ser pulmón y sistema nervioso central y son de los que voy a hablar principalmente sistema nervioso central, pero pues puede invadir cualquier órgano y generar diferentes manifestaciones clínicas. Entonces, hablando un poquito de las manifestaciones en pulmón, y esto tiene un porqué, es porque aquellos que tengan una infección pulmonar, pero con un antígeno para criptococo positivo sérico, hay que tener cuidado porque no es lo más frecuente. Es decir, cuando hay una infección localizada en pulmón, el antígeno sérico no suele ser positivo. Si es positivo, hay que considerar la posibilidad de que haya una diseminación, incluyendo al sistema nervioso central. Y en pulmón va a generar diferentes tipos de manifestaciones que pueden ir desde nódulos, infiltrados lobulares, infiltrados intersticiales, que incluso a veces se puede confundir con neumocistis, derrames pleurales, un patrón miliar, empiema, como por ejemplo en esta imagen que vemos nódulos de predominio en el lado izquierdo, múltiples nódulos, y en esta siguiente un nódulo localizado pues paralelar en el lado derecho. Pero aquí el mensaje era,
Si un paciente tiene manifestaciones pulmonares, pero con un antígeno sérico positivo, hay que buscar que tenga diseminación, porque no es como lo más frecuente. Acá está, hacemos lo anterior primero. Estos son los nódulos que se describen en la imagen de predominio izquierdo, múltiples nódulos. Y en estos son el nódulo que se describe. No son como hallazgos muy específicos, son diferentes tipos de manifestaciones. ¿Cuál? Sí, qué pena. Es este, profe. Sí. Es este. Sí, pues eso a nivel pulmonar. En cuanto a las manifestaciones clínicas a nivel del sistema nervioso central, también tienen un amplio espectro que pueden ir desde una cefalea, fiebre, náuseas, vómito, deterioro visual, deterioro cognitivo por una hidrocefalia, deterioro auditivo, parálisis del sexto nervio craneal, signos de irritación meningia. Típicamente es una infección que se va a comportar subaguda crónica, sin embargo también puede ser aguda, sobre todo en un grado alto de inmunosupresión, y van a presentar también, puede presentar focalizaciones dados por criptococomas cerebrales, que son masas con conglomerados de levaduras. En cuanto al diagnóstico, entonces, cuando tenemos la sospecha, tenemos estos pacientes, diferentes formas de hacer una aproximación diagnóstica. Principalmente vamos a ir a hacer una punción lumbar. Siempre tenemos que medir la presión de apertura, porque estos pacientes, como veremos más adelante, la presión de apertura y la presión intracraneal suele estar elevada y es algo que tenemos que tener en cuenta cuando hagamos el tratamiento. Y en estos estudios iniciales, en el citoquímico, vamos a tener algo de pleocitosis, la glucosa puede estar normal baja, algo de proteinorragia. Sin embargo, los estudios que nos permiten hacer el diagnóstico, inicialmente en microscopía directa, va a ser con tinta china, donde encontremos, por ejemplo, la levadura encapsulada. Esto es con tinta china, que va a ser medida de 5 a 10 micras de diámetro. Va a ser positivo en un 60-80% de los pacientes con SIDA, y hay otras tinciones como el azul de Alcian, que nos permite evaluar mejor pues, la cápsula de la levadura. El cultivo, como les mencioné, crece fácil en los medios de cultivo. La positividad puede presentarse demorarse 3 a 7 días, y es muy frecuente también encontrarlo en hemocultivos positivos en estos pacientes. Y en cuanto a la otra ayuda que tenemos para hacer la aproximación es la detección de antígenos. Esto sobre todo cuando se hace un diagnóstico de novo, porque por ejemplo en un paciente que ya está en tratamiento, la detección de antígenos va a ser positiva y nos puede enredar un poco la cosa. En la presentación inicial entonces tenemos la microscopía, el cultivo y la detección de antígenos, y aquí el principal, hay diferentes métodos, el ensayo de flujo lateral, por ELISA y por aglutinación en látex. Sin embargo, los que más recomiendan actualmente es el ensayo de flujo lateral por su buena sensibilidad y especificidad, y porque requiere menos insumos, un poco más económico y más rápido. Y lo que les mencionaba, no es como tan útil para distinguir, por ejemplo, de un iris paradojal cuando estemos en el tratamiento, o de una nueva infección, porque a veces suele persistir positivo. Estos son como la sensibilidad y la especificidad de las diferentes herramientas. Vemos que, por ejemplo, la detección del antígeno por flujo lateral tiene una sensibilidad y una especificidad muy buena. Esta acá es la tinta china, que también es una herramienta muy útil. Y también a mencionar que tenemos la PCR o el panel meningio, también el reporte de criptococo. También tenemos la aproximación diagnóstica por neuroimagen, principalmente la tomografía y la resonancia, siendo la resonancia pues la que tiene mejor sensibilidad y especificidad, pero haciendo la salvedad de que hasta en un 50% de las tomografías, por ejemplo, pueden salir normales. Los hallazgos que vamos a encontrar pueden ser variados. Tampoco hay una imagen patognomónica. Puede presentarse con dilatación de los espacios perivasculares, pseudoquistes, masas intracerebrales, hidrocefalia, meningitis o plexitis coridea. Por ejemplo, en este paciente
que es un paciente con VIH, vemos cómo tiene unas lesiones nodulares bilaterales en los ganglios basales, que esto es frecuente en este tipo de infecciones por criptococo. Acá nuevamente otras infecciones, otros hallazgos de múltiples lesiones bilaterales en ganglios basales, en este caso de predominio izquierdo, y también puede aparecer solo como realce leptomeningio difuso, como un hallazgo sugestivo pues, de la infección. Entonces, esta es otra herramienta a tener en cuenta. Y estos son otra presentación que también se puede presentar, sobre todo en pacientes con infección por Cryptococcus gattii o en inmunocompetentes. Por Cryptococcus gattii hasta un 25% pueden presentar criptococomas, que es una masa con conglomerados de levaduras que se pueden ver, por ejemplo, en estas imágenes. En este que hay múltiples pues, lesiones de criptococomas. Entonces, a términos de, pues como de resumir todo lo que hemos dicho en cuanto al diagnóstico, un paciente, signos, síntomas, vamos a ir a la punción lumbar, medir la presión de apertura, hacer la evaluación con el citoquímico, algo de pleocitosis, la glucosa normal baja, hacemos tinta china con microscopía, si sale positivo pues ya tenemos el diagnóstico, también vamos a medir antígeno en líquido cefalorraquídeo y también sérico. Si sale positivo en un caso de un primer diagnóstico, pues ya tenemos el diagnóstico. También las ayudas diagnósticas como las neuroimágenes van a ayudarnos como a soportar este diagnóstico, y el cultivo, que siempre va a ser el gol estándar pues en este caso, y que sí nos va a servir, como veremos más adelante, en el tratamiento. Las contraindicaciones para la punción lumbar, lo mismo que hemos conocido, pues que siempre se han descrito, coagulopatías, pues infecciones en el sitio de punción, y también tener presente en pacientes cuando tienen signos de focalización, siempre hacer pues la neuroimagen antes para ver masas ocupantes de espacio. Ya en cuanto al manejo, tenemos estas tres diferentes fases: inducción, consolidación y mantenimiento. Hablando inicialmente de la inducción, la terapia recomendada actualmente es el manejo con anfotericina B liposomal de 3 a 4 miligramos kilo día, más flucitocina 25 miligramos kilo cada 6 horas por 14 días. Esto se vio porque en los estudios, cuando se lo comparó con anfotericina monoterapia, tuvo una mejor supervivencia. También, como les voy a mostrar más adelante, este esquema se asoció a mayor depuración de criptococo en líquido cefalorraquídeo, y por el perfil de anfotericina B liposomal comparado con, por ejemplo, Anfu-B de oxicolato, es mejor tolerada y tiene unos menor riesgos de efectos adversos. La meta que vamos a buscar en la terapia de inducción es llevar a un cultivo negativo en líquido cefalorraquídeo, pues que sería como lo ideal. Por eso que actualmente recomiendan hacer una nueva punción a las 2 semanas, es decir, después de completar la fase de inducción, para garantizar que ya no se encuentre en líquido cefalorraquídeo. Y otra consideración es en pacientes con Cryptococcus gattii, en no VIH y en criptococomas, en donde se considera ampliar la inducción hasta 4 a 6 semanas. Este es el estudio que les mencioné de un estudio viejito en el que aleatorizaron 64 pacientes en 4 diferentes esquemas. Lo que buscaban era evaluar cuál esquema lograba hacer una depuración más rápida de criptococo en líquido cefalorraquídeo, y esto es bajo la premisa de que entre más tiempo se demore la depuración en líquido cefalorraquídeo, más riesgo de mortalidad y peores desenlaces van a tener estos pacientes. Entonces, en estos 4 esquemas, uno era anfotericina en monoterapia, otro anfotericina B con fluconazol, otro con flucitocina y otro anfotericina B con flucitocina y fluconazol. Se encontró que el mejor y más rápido depuraba pues, o lograba la esterilización en líquido cefalorraquídeo era la terapia con anfotericina B con flucitocina. Por eso pues, que es la terapia como recomendada actualmente. Sin embargo, hay otros estudios, uno que no traje acá, que es el ACTA,
de donde salió la recomendación de la OMS de dar otro esquema, que es anfotericina B de oxicolato combinado con flucitosina por 7 días y luego 7 días de fluconazol por otros 7 días, como una terapia alternativa y sobre todo en sitios de bajos recursos económicos y en donde la flucitosina, donde la anfo-B liposomal no esté disponible. Bajo esta premisa, entonces también se han venido haciendo otros estudios, entre estos el Ambition, que es este estudio que se publicó en el 22, en donde se intentó hacer otro manejo u otro esquema terapéutico en estos sitios, sobre todo de bajos recursos económicos, con anfotericina B liposomal, una dosis única, combinado con flucitosina más fluconazol por 14 días en un estudio de no inferioridad en 5 países de África y evaluando la mortalidad por todas las causas a las 10 semanas. Lo que ellos encontraron fue que no había, que el nuevo tratamiento o ese nuevo esquema que ellos proponían no era inferior al tratamiento que recomendaba la OMS, como lo vemos pues en la gráfica y en esta gráfica. Entonces de aquí sale la recomendación que da la guía global de criptococosis, y es que lo que les mencioné inicialmente, primera línea, anfotericina B liposomal más flucitosina por 14 días, y como alternativa tenemos este nuevo esquema que encontró el Ambition, que es una dosis única de anfotericina B liposomal más flucitosina con fluconazol por 14 días. Cualquiera de las dos está recomendada, esta última sobre todo pues en países con bajos recursos, en donde no esté tan disponible la anfotericina B liposomal. Entonces, siguiendo este algoritmo, ya del manejo, la terapia de inducción, nuevamente 2 semanas, tenemos que evaluar la presión de apertura siempre en estos pacientes, y aquí lo que ellos recomiendan hacer un nuevo cultivo a las 2 semanas para garantizar la depuración de criptococo. Y aquí tenemos dos posibilidades. Si el cultivo sigue positivo, se podría considerar la ampliación de la fase de inducción. Si el cultivo es negativo, ya podemos seguir con la fase de mantenimiento y consolidación, como mostraré más adelante. Y estos son los diferentes esquemas que se pueden usar dependiendo si alguno de los medicamentos o antimicrobianos faltan o no se pueden usar. Por ejemplo, en caso de que la anfotericina B liposomal no esté disponible, se recomienda el uso del complejo lipídico de anfotericina B. Nuevamente, esto es porque tiene un mejor perfil de seguridad comparado con deoxicolato. En caso de que no se cuente con esta ni con liposomal, pues ya haremos uso de anfotericina B deoxicolato, la tradicional, combinada con flucitosina, que es una buena, pues que también es adecuado, o el esquema que sugiere el OMS, que es el que les mencioné, con flucitosina los primeros 7 días y luego con fluconazol. En caso de que flucitosina no esté disponible, vamos a hacer uso de fluconazol, ya sea con las diferentes presentaciones de anfotericina B, y en caso de que anfotericina B, si uno está muy de malas y no está disponible en ninguna de las 3 presentaciones, pues uno utilizaría flucitosina más fluconazol. En cuanto entonces a la siguiente etapa ya de consolidación y de mantenimiento, tenemos que, en cuanto a la consolidación, vamos a hacer uso de fluconazol. La guía colombiana nos plantea una dosis de 800, la guía global nos plantea que puede ser de 400 a 800, siendo la de 800 la preferida en los sitios en donde se haya usado esquemas diferentes al de liposomal con flucitosina por 14 días. Y esta terapia la vamos a dar por 8 semanas. La terapia de mantenimiento posteriormente va a ser nuevamente con fluconazol a una dosis ya más baja de 200 por al menos 12 meses o hasta que se restaure la condición inmunológica del paciente, como veremos en estos algoritmos. Entonces, acá tenemos, siguiendo y empatando con el anterior, en caso de después de haberle dado la terapia de inducción, hacemos el cultivo está negativo, hacemos la terapia de consolidación con 8 semanas. Aquí en este punto ya es seguro iniciar la terapia antirretroviral, por ejemplo, en los pacientes con VIH, entre 4 a 6 semanas de haber completado el tratamiento inicial. Y aquí vamos a evaluar si el paciente viene con buena evolución. Después de completar la fase de consolidación, vamos a seguir con mantenimiento con fluconazol, que se va a mantener por 12 meses,
o hasta que tenga unos recuentos celulares al menos 3 meses por encima de 100. Otras guías recomiendan que esté por encima de 200. Si esto vuelve a bajar, pues se reinicia nuevamente el fluconazol. En caso de que hayan síntomas durante el tratamiento que sean recurrentes, siempre hay que evaluar qué pasó, si hubo una mala adherencia al tratamiento, si hubo complicaciones, se van a hacer nuevos estudios en busca de otras infecciones. En caso de que se encuentre nuevamente un cultivo positivo, pues vamos a considerar una recaída, se le tiene que hacer un test de susceptibilidad y reiniciar nuevamente la fase de inducción y nuevamente el tratamiento, o en caso de que el cultivo sea negativo, buscaremos otras causas de infección y ya una vez descartemos todas las causas otras de infección, vamos a considerar posiblemente un iris dentro de los diagnósticos diferenciales. Unas consideraciones adicionales en cuanto al tratamiento es que vamos a tener las complicaciones principalmente se van a dar en las 2 primeras semanas. Sobre todo anfotericina, como les he mencionado, tiene una serie larga de efectos adversos, es por eso que requiere pues, la terapia intrahospitalaria, que se ha pasado por un acceso central en infusiones de, de al menos 4 horas, que se pueden prolongar hasta 24 horas, y requiere una buena hidratación y vigilar estrechamente la función renal, que es uno de los principales daños que puede generar el ANFOE, y sobre todo los trastornos hidroelectrolíticos, entre ellos la hipocalemia, que puede ser persistente. Vigilar la función hepática, el hemograma, también desde el inicio y luego semanalmente, y siempre vamos a tener que tener las consideraciones en todos nuestros pacientes, garantizar la adherencia farmacológica, las interacciones medicamentosas y el inicio de la terapia antirretroviral entre 4 a 6 semanas después de haber iniciado el tratamiento. En cuanto a las complicaciones, lo que les he venido hablando, por ejemplo, se menciona que la presión intracraniana por encima de 25 pues ya está elevada, y aquellas que entre más elevadas estén, sobre todo por encima de 35, se asocian a peores desenlaces y mayor riesgo de mortalidad. Esto se da o se presume que se da por diferentes causas, entre ellas el bloqueo de las granulaciones aracnoideas y de los vasos linfáticos causados por los mismos polisacáridos capsulares o por el mismo edema que genera la infección. Entonces, las manifestaciones clínicas van a ser cefalea, vómito, papiledema, también parálisis del sexto par, alteración del estado de conciencia, y lo que vamos a hacer, se recomienda hacer una serie de punciones cada 48 a 72 horas hasta lograr presiones de apertura normales o hasta que los síntomas resuelvan. Esta recomendación pues sugiere hacer en la primera punción, en caso de que esté por encima de 25, un drenaje de 20 a 30 mililitros de líquido cefalorraquídeo para reducir un poco la presión de apertura y tratar de mantenerla por debajo de 20. Otras terapias como acetazolamida, manitol y esteroides no están recomendadas y pueden ser deleterias. Y esto se vio porque, por ejemplo, en este estudio, en donde se analizó a los pacientes con meningitis por criptococo, se vio que los pacientes a los que al menos se les había hecho una punción lumbar terapéutica tenían muchos mejores desenlaces comparados con aquellos a los que no se les hizo ninguna punción lumbar terapéutica, mejorando la supervivencia relativa hasta un 69%. Entonces es por eso que las diferentes guías y recomendaciones sugieren hacer de entrada la punción lumbar con la medición de la presión de apertura en el abordaje inicial. En caso de que esté elevada, tratar de remover un poco el líquido cefalorraquídeo hasta tratar de llevarlo a una presión de apertura menor de 20 o reducir la presión un 50%. Y después hacer seriados, punciones lumbares que pueden ser cada 48 a 72 horas, hasta tener unas presiones de apertura que sean persistentemente normales por al menos 2 días y que los síntomas también hayan mejorado. Y es en lo que están de acuerdo varias guías y varios consensos. En cuanto a otras complicaciones que se pueden presentar, va a ser el iris paradojal, pues que va a ser
dado por la reaparición de una respuesta inflamatoria a medida pues, que el paciente va presentando una mejor reconstitución inmune. Va a presentarse con fiebre, cefaleas, que puede presentarse también con elevación de la presión intracraneana, y se va a presentar típicamente entre la segunda semana y hasta el tercer mes del inicio de la terapia antirretroviral. O al suspender, miento, eso me quedó aquí raro. Se presenta pues en estas dos semanas o el tercer mes de inicio de la terapia antirretroviral, ya lo recordé, y por ejemplo en pacientes que venían crónicamente inmunosuprimidos, cuando se les suspende la terapia inmunosupresora, pues también puede presentarse esto. Dentro de los factores de riesgo que se pueden que están asociados, va a ser los podemos dividir en microbiológicos, inmunológicos y terapéuticos. Entre los microbiológicos, la alta carga fúngica o los títulos de antígenos elevados van a ser factores de riesgo para desarrollar un iris. El cultivo persistentemente positivo después de la terapia de inducción, unos recuentos inicialmente de CD4 muy bajos y una respuesta inmunológica muy buena, con un aumento de 4 veces los CD4, también se asocia con mayor riesgo, y una poca celularidad en el líquido cefalorraquídeo también es otro factor de riesgo. Y el inicio de terapia antirretroviral, sobre todo en las primeras 4 semanas, cuando en algún tiempo se iniciaba en las 2 primeras semanas se presentaba más iris. Entonces, por eso la recomendación de darlo 4 a 6 semanas después. En cuanto al manejo, pues tenemos que siempre excluir que se trate de una nueva infección o que sea una infección recurrente. Entonces, en estos pacientes que presenten estas manifestaciones clínicas, nuevamente una adecuada evaluación, vamos a hacerles nuevos estudios de neuroimagen si lo ameritan, una nueva punción lumbar, hacerle nuevamente el cultivo, como les mencioné, porque si estaban en terapia, en tratamiento, la medición de antígenos puede también salir positiva y esto confundirnos un poco. Entonces, se tiene que descartar pues, la presencia de criptococo con unos cultivos negativos, y ya una vez excluyan otras infecciones o la recurrencia de esta infección, vamos a dar manejo sintomático, y en casos graves pues, se podría hacer uso de esteroides como prednisolona a 0.5 a 1 miligramo kilo día, o dexametasona a 0.2 o 0.3 miligramos kilo día por 4 a 6 semanas. Otras complicaciones que se pueden presentar, por ejemplo, los criptococomas, que van a ser más frecuentes, como les mencioné, en pacientes con criptococo gatti o en inmunocompetentes. Se sugiere que aquellas lesiones en donde sea posible llevar a biopsia, que sean más de 3 centímetros, se debería hacer la toma también, porque no es despreciable la asociación de criptococo con otros patógenos, o que se puedan tratar de lesiones tumorales que se nos estén pasando de vista. Entonces, siempre que las lesiones se puedan acceder fácilmente o que sean lesiones grandes, tratar de hacer una biopsia para descartar otras complicaciones. En general no se recomienda en estos pacientes con criptococomas hacer imágenes seriadas, porque las lesiones pueden persistir o incluso aumentar por la respuesta inmune que pueda montar el hospedero y con la terapia. Entonces, aquí el seguimiento sí sería como muy clínico. En caso de que no haya un deterioro, seguimos con la misma terapia y no requeriría como hacer imágenes de seguimiento. La misma recomendación que les mencioné al principio, en la terapia de inducción en pacientes con criptococoma se recomienda extenderla un poco más de 4 a 6 semanas, y también, por ejemplo, en casos, en algunos casos también se podría hacer uso de corticosteroides para el tratamiento de estos pacientes. Y ya finalmente, en cuanto a tamizaje y la terapia preventiva, por ejemplo, esta evidencia es más que todo, o está sobre todo en los pacientes VIH positivo y en aquellos que son o diagnóstico de novo o que hayan descontinuado el tratamiento y que tengan unos CD4 menores de 200. Y esto está dado sobre todo es por la asociación
como les he mencionado, de la presencia de antígeno sérico con infecciones diseminadas. Entonces, por ejemplo, en los pacientes, en esta gráfica muestra como la relación y los títulos de antígeno sérico se relaciona con las infecciones diseminadas. Entre mayor sean los títulos de antígeno sérico, mayor riesgo de tener también un antígeno positivo en líquido cefalorraquídeo, es decir, diseminación al sistema nervioso central. Y esto es explicado. Uno no debería tener un antígeno positivo en líquido cefalorraquídeo porque lo que mide de la cápsula de polisacáridos es muy grande para atravesar la barrera hematoencefálica, entonces la presencia de antígeno en líquido cefalorraquídeo sí o sí significa que el microorganismo se encuentra en el espacio del nervioso central. Entonces, lo que está recomendado es en estos pacientes VIH realizar la medición de antígeno sérico y en lo posible medir los títulos y con esto también hacer una adecuada evaluación como les voy a presentar más adelante, y en caso de que el antígeno sérico sea positivo, investigar la posible diseminación, incluyendo hacer una punción lumbar para evaluar si tiene también compromiso a nivel del sistema nervioso central. Y esta es la última diapositiva en donde se resume lo que les mencioné. Entonces tenemos un paciente VIH con unos recuentos de CD4 menores de 100, también se considera, por ejemplo, en estos pacientes menores de 200, en medir el antígeno sérico. En caso de que sea positivo, vamos a tener dos posibles caminos. Uno, en el que sea positivo sérico y positivo en líquido cefalorraquídeo, tenemos el diagnóstico de que es una infección a nivel del sistema nervioso central y vamos a dar todo el tratamiento como les mencioné antes. Entonces, terapia de inducción, consolidación, mantenimiento y el inicio pues, de la terapia antirretroviral a las 4 a 6 semanas. Mientras que si el paciente tiene un antígeno sérico positivo, evaluamos y tiene un antígeno sérico negativo a nivel del sistema nervioso central, lo que se recomienda es dar una terapia de inducción con fluconazol de 1200 miligramos por día por 2 semanas, luego un mantenimiento con fluconazol de 800 por 8 semanas y posteriormente unos de 200 hasta que los CD4 estén por encima de 200. Y aquí en estos pacientes sí sería seguro el inicio de la terapia antirretroviral en las 2 primeras semanas. Y eso sería profe, sino que las ventajas perdón, el panfungal, no el panel de meningitis. Profe, lo que lo revisé, como tal, no lo mencionaban como una herramienta de aproximación. Y es que, por ejemplo, para estos pacientes se puede hacer una aproximación más fácil con la medición del antígeno sérico. Entonces es como más costo efectivo, uno lo puede medir y no necesariamente pues, requeriría como el alto costo del panfungal. Entonces con la medición de un antígeno sérico puede ser un poco más costo efectivo y con un buen rendimiento. Como le mencioné, pues la presencia del antígeno sérico en sangre, pues el antígeno sérico positivo nos habla ya de una diseminación de criptococo. Entonces, pues ya tenemos que ir evaluando dónde posiblemente puede estar presente. En cuanto, por ejemplo, al panel de meningitis, lo que tampoco está muy mencionado en los artículos y es porque tenemos varias herramientas también para hacer la aproximación. Entonces tenemos la tinta china, el cultivo, tenemos los antígenos. La ventaja que nos daría es que nos muestra otros microorganismos, pues, pero las otras 3 herramientas que tenemos tienen muy buena sensibilidad y especificidad.
mucho más costoso que hacer un látex que es supremamente barato. Ojalá siempre que sea cuantitativo para poder hacer el seguimiento a las recaídas, porque cuando tú tienes un paciente que termina el tratamiento, venía bien, recaídas graves, con cefalea, con hipertensión craneana, pues veces la función lumbar y otras alteraciones, no sabes si está recayendo, si es que es resistente a tu población porque no siempre crecen los cultivos y no siempre podemos tener la sensibilidad, o si es que está presentando algún tipo de respuesta para el tratamiento. Hay unos títulos, es muy importante ver que empezó en 2.500, va en 2.200, bajo a unos 512, entonces eso estaría en contra de que hubiera una recaída, sino más bien una respuesta parafal, o alguna otra complicación de las que ya mencionaba, una hipertensión craneana, o tiene un fluido poco más abonando uno de los conductos de drenaje del líquido, en fin, tantas cosas que se pueden complicar este hongo, pero los niveles sí son muy importantes, es muchísimo más barato que cualquier pauta o cualquier prueba molecular. Entonces, esas otras que también están disponibles se utilizan solamente en los casos donde las pruebas iniciales no dieron con el patógeno y conserva la sospecha. Sobre el tipo que tiene mucho la sensibilidad, ¿usted recomendaría utilizar también ese tipo que está hablando de palabras? No, usualmente es cuando usted tiene lesiones muy localizadas en tejidos, ahí los pedimos, buscando no solamente tejidos, buscando otra gran cantidad de hongos que pueden causar infecciones en pacientes en los tejidos. ¿Alguna otra intervención? Doctor, respecto al esquema que nos estaba poniendo aquí, respecto a la práctica clínica, bueno, eso no lo discutió varias veces en el grupo, como hay que ser el primero que va a utilizar eso, porque todavía no nos convence la evidencia. En general, seguimos utilizando deoxicolato, porque la liposomal y la expresión lipídica y el complejo lipídico son muy costosos para utilizarlo de forma ampliada en todos los pacientes. Y además, porque tenemos muchísima experiencia con el oxicolato durante muchos años y en general no saben manejar las complicaciones de eso. Y nos va bien. La fisiología es algo relativamente nuevo de los últimos 5 o 10 años. Antes no había, entonces había muchos fracasos, una mortalidad muy alta, pero cuando empezamos a utilizar fisiología y a utilizar el oxicolato nos fue mucho mejor. Y en realidad los pacientes con VIH les va muy bien con eso, porque usualmente son pacientes jóvenes, con riñones que aguantan mucho, no tienen los estados comórbidos. Otra diferencia cuando tienen pacientes con inmunosupresión de origen, por ejemplo, trasplantados, terapia biológica, o incluso diabéticos mal controlados, llegan con un desastre, porque el tipo de inmunosupresión que tienen es muy diferente y están relativamente inmunocompetentes, lo que causa las secuelas y el daño en criptofoco no es el contar, sino la respuesta inflamatoria que se genera alrededor del hongo y que causa todo el daño. Y las secuelas no hay daño, a diferencia del VIH, que tolera muy bien, que tiene mínimos síntomas y que usualmente no crea secuelas, pero ahí hay unos casos muy severos que hay que dar terapias prolongadas, hemos dado hasta 6 semanas de aplicación de oxicolato, hemos tenido que derivar pacientes porque la hipertensión presión es inimaginable, con una derivación, esa derivación se aplica de poco y pacientes nunca pueden suspender la terapia. A partir de lo que quedó la entonces, es un problema complejo, pero hasta ahora no conozco a nadie entre los que hemos utilizado el autorizar, seguimos utilizando el oxicolato. Si el paciente es un trasplantado renal, un paciente añoso con alguna insuficiencia renal de base, empezamos bajo esa premisa con la lipídica, con la liposomal y no digna. Hasta donde yo le si el paciente recibió 3 o 4 dosis, no toleró, hasta ahí llegamos y continuamos con el
acá con una tenosidis, ¿cierto? A mí nunca se me olvida el caso. Y yo ahora se habla mucho con los residentes porque les digo que la importancia comunitaria es exactamente lo que llaman las falsas mejorías. Es decir, los productos que llegan acá están en el mundo, están en el todos, tienen explícitamente superiores con celulitis, que al mejorar el EVA, porque ya no están caminando y normalizando, pues el paciente como va mejorando, pero no va evolucionando con una infección corporal negativos y la gente pensaba que están mejorando y en este caso es solamente un paciente porque tiene un lúpico y un suprimido que llegó con anticonsumitis muy notable. Pasa a este paciente lúpico, hay un lúpico de mantenimiento, pensamos en eso, ya no se puede considerar, es fácil, es sencillo. A ver, igualmente, eso es un dolor porque no es como su panza, quiere decir, ya, eso está dominado para todo el mundo, ¿cierto? De los ingredientes, joven.